Buenas tardes, hermanos. Soy el pastor Noel Daza y en esta tarde quiero compartir con ustedes una predicación que tiene como título Vino nuevo en odres nuevos. Hay que recordar que la Biblia, la palabra de Dios, califica a Jesucristo como la vid y a sus seguidores como los pámpanos. Y a Dios Padre, en su función como Padre, lo identifica en esta parábola como el labrador, ¿ven? La persona encargada de todo el proceso, de la vid y de los pámpanos. Entonces vamos a leer, por favor, en Marcos capítulo 2, verso 22. Amén. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Entonces, fijémonos que la parábola no está hablando de los beneficios del vino, sino que está hablando del recipiente. O sea, la importancia que le está dando ahí es al recipiente para depositar el vino, al odre. Amén. De manera que ese odre representa la vida del ser humano, del creyente. Amén. O dicho en otras palabras, Dios no pondrá de su Espíritu Santo, de esa vida nueva, a menos que la persona nazca de nuevo. Seamos odres nuevos. Un recipiente nuevo, o como lo dice la misma palabra, una nueva criatura transformada, pero no solamente como antiguamente se decía, en su manera de vivir, porque dejaba 2 o 3 costumbres pecaminosas, sino una persona transformada desde adentro por el Espíritu Santo. Su manera de pensar, su manera de hablar y su manera de actuar. Una nueva criatura. Amén. ¿Por qué? Porque así como el Señor le dijo a Nicodemo, hoy hay muchos Nicodemos. Amén. ¿Qué era lo que preguntaba Nicodemo? ¿Cómo se hace o cómo se nace de nuevo? ¿Qué es nacer de nuevo? Pues sencillamente se trata de un cambio total, de dejar de ser lo que se era porque se murió a esa forma de ser. Amén. Y ahora comenzar a vivir y a crecer en una nueva manera de vivir. Pero ese vivir, vuelvo e insisto, no implica en solo el cambio en 2 o 3 conductas, moralmente muchas veces recriminadas, no, sino un cambio desde aquí. Amén. Desde la mente, desde la manera de pensar, desde el corazón. ¿Y por qué? ¿O con qué causa nos transformaría? A través de la palabra de Cristo. A través del conocerlo a Él. A través de la relación con el Espíritu Santo. Amén. Entonces, es que claramente la Biblia, con esta parábola, define que no es un cambio externo de cualidades físicas, amén, sino de un cambio integral. Cualidades, digámoslo así, morales o de valores, de conducta, amén, de costumbres, de tradiciones, un cambio de todo eso, un desprenderse de lo que uno era. Y ahí es donde el cristianismo se ha quedado en deuda con la verdad del Señor. Porque es difícil. Y ahí también tiene que ver con el negarse a uno para reflejarlo a Él. Amén. Odres nuevos.
La gente viene a Jesús y deja de hacer 2 o 3 cosas, pero siguen siendo los mismos. Hay gente que incluso en el mundo, hay gente que dice, no, nadie cambia. Y si no, miren a tales cristianos. Dejaron de hacer unas cosas, pero siguieron haciendo. Seguimos con la misma mentalidad del mundo. Y yo lo he dicho. Es más, hay mucha gente que sigue legitimando cosas políticamente corruptas. Ah, pues que yo era de tal partido y sigo siendo de ese partido. Usted se convirtió a Cristo. No puede legitimar cosas corruptas políticamente. Amén. Menos moralmente, menos de conducta. Amén. Está hablando, insisto, de odres nuevos, personas nuevas. Por eso, Pedro, en 1 Pedro 1:14, lo define así. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Y entendamos esto ampliamente. No está refiriendo solamente a deseos sexuales o pasionales, amén, sino a muchas otras cosas que tienen que ver con lo que el ser humano desea, amén, la ambición, amén. ¿Cuánta gente se convierte y sigue siendo mezquina, amén, injusta, envidiosa? Pero ¿qué nos dice el Señor? Que tenemos que ser odres nuevos para recibir el vino nuevo y que ese vino nuevo no nos dañe, no nos echa a perder. O sea, el vino nuevo en un odre viejo, el perjudicado es el odre viejo, no por culpa del vino. ¿Es claro lo que digo, hermanos? Amén. Dice el verso 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No dice en 2 o 3 cosas. Y ya he explicado en otras ocasiones que santo no significa perfecto, sino apartado. Cuando dice ser santo, entonces dice, apártense de toda esa manera de pensar del mundo, de esos gustos del mundo, de las ambiciones del mundo. La gente del mundo, quiero ser el mejor médico, quiero ser el mejor ingeniero, quiero ser el mejor constructor, quiero ser el mejor estudiante, quiero ser el peor. No, cambie. Amén. ¿Por qué? Porque el que nos llamó, el que nos compró con sangre, el que tiene ese título de propiedad de nosotros, es santo. Amén. Y por eso nos invita a que nos separemos de esa manera de vivir, a no conformarnos a los deseos del mundo. Y para eso, indudablemente, necesitamos llenarnos del Dios del cielo, o sea, del Espíritu Santo. Pero no quedarnos ahí, sino que esa llenura se manifieste en la producción, y aunque se moleste el mundo, hay que decirlo, en la producción del fruto del Espíritu. Insisto, en toda nuestra manera de ser. Amén. Entonces, entonces necesitamos producir el amor de Dios para contrarrestar el odio. Necesitamos tener el gozo de Dios en vez de la tristeza que producen las desilusiones del mundo. Necesitamos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque solo viene de Dios. Amén. Y que quita toda intranquilidad. Necesitamos esa paciencia que produce la verdadera fe o la verdadera confianza del que espera en Dios, como lo dice Efesios 10:35. No perder la confianza que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Amén. Y entonces esa paciencia nos quita la inquietud, el desasosiego. Necesitamos la benignidad, el ser buenos,
no altivos y déspotas. Amén. Necesitamos el ser bondadosos y no la soberbia. Necesitamos ponernos en el lugar del otro en vez de señalarlo. Necesitamos fe en lugar de incredulidad y de duda y de querer manejar las cosas a nuestra manera. Necesitamos mansedumbre y no soberbia, orgullo. Necesitamos templanza y no insensatez. De manera que a Dios no le interesa que el cristiano, usted o yo, cambiemos nuestra apariencia externa o algunas conductas. Para Dios es importante que el verdadero creyente en él produzca una transformación total. Por eso dice, nacidos de nuevo, como nuevas criaturas. Amén. Una transformación en toda área, moral, sentimental, emocional, ideológica, política, en toda la realidad de su esencia, de su ser. Un nuevo nacimiento para que Él, como soberano, como Señor de nuestra vida, pueda depositar ese vino nuevo en plenitud, sabiendo que no nos va a perjudicar. Hay gente que dice, ay hermano, ¿por qué yo no recibo? En alguna ocasión en una iglesia, un joven me decía, hermano, usted lleva poquito tiempo y ya recibió dones del Espíritu Santo. Sí. ¿Y yo por qué no? Pues porque lo que Dios quiere es ver el corazón, que está en esa disposición de querer ser odre nuevo. Amén. Para que la presencia del Espíritu Santo no nos dañe. No porque sea dañina, sino por culpa de no dejarnos transformar. Amén. Para que esté todo acorde. ¿Se acuerdan la imagen de Jesús el Cordero y la paloma blanca? Dos naturalezas compatibles, digámoslo así, de paz y de mansedumbre. Pues aquí pasa igual. La nueva criatura dispuesta, sometida, abierta al Señor. Heme aquí, Señor. Y el Espíritu Santo viniendo a llenarlo. Amén. Es decir, criaturas renovadas y transformadas por la verdad de Dios, por el Espíritu Santo para hacer eso, odres nuevos. El mundo piensa en la apariencia. Amén. Hay muchas congregaciones que cuando uno asiste le dicen, bueno, animémonos, alegrémonos, con gozo, aplaudan. Están igual que el mundo, de afuera para adentro. Porque el mundo, insisto, piensa en la apariencia, en lo externo. Pero Dios quiere es la esencia de lo que debemos ser. Dicho de otra forma, Dios no se agrada de lo externo, de la apariencia o del fingimiento, de la fachada, como dicen los argentinos. Porque guardar las apariencias es ser falso, es ser fariseo, como el Señor se lo decía, o sepulcro blanqueado, se lo decía a los fariseos. Amén. Dios quiere la sinceridad de un arrepentimiento genuino y una disposición a la obediencia a Él y a su palabra. Eso es, en realidad, nacer de nuevo. Eso es una verdadera transformación. Eso es, vuelvo a insistir, querer ser nueva criatura. Ahora bien, alguien puede preguntarse, bueno, ¿y qué es un odre? Porque el hermano Noel está hablando de odres y, bueno, un odre es un recipiente antiguo conocido también como una bota de cuero o un zurrón, lo decían en la región boyacense, donde echaban miel o vino. Es un recipiente de cuero, amén, que se utiliza generalmente para guardar y transportar ya sea vino, ya sea agua
o sea aceite, o sea miel. Amén. ¿Y cuál es la relación entre el vino y el odre? Sencillamente que es tanta la potencia, digámoslo, del vino nuevo, que si se echa en un odre viejo, pues el cuero del odre no va a aguantar la fermentación, la acidez, bueno, no sé cómo decir, y se va a reventar. Y entonces se pierden las dos cosas. Amén. Pero sobre todo, el odre ya no puede ser arreglado, parchado, pues. Así que cuando la unción llega a una persona, la persona o el creyente debe estar dispuesto, debe estar abierto al Señor. Amén. ¿Por qué? Porque si no se va a desperdiciar. Amén. Hay gente que me dice, hermano, ¿por qué cuando Dios me habla por algún hermano, me habla con una profundidad que me desbarata, me derrite, me esculca por dentro, me saca locura? ¿Y por qué por los otros hermanos? Hermanos, esto tiene que ver con eso. Por esa sinceridad de corazón, esa disposición de que el que está entregado y quiere ser odre nuevo, el espíritu fluye en plenitud. Pero el otro, no. Hay cierta, ¿cómo lo dijéramos? Resequedad o aridez o no sé, vejez en el odre de lo de antiguo y no deja fluir. Amén. Muchos no reciben o no han recibido lo que Dios tiene precisamente porque no hay esa, solo quieren ciertos cambios o solo quieren llegar a Dios para que Dios les dé y le haga ciertos favores. Pero el que llega a Cristo, tenemos que entender que necesitamos cambiar totalmente, no solo de la apariencia física. Porque en un tiempo cuando yo era pequeño, bueno, de años, amén, no es que sea muy grande, las iglesias enfatizaban en lo externo. Ay, no, las mujeres no se corten el pelo, no se pongan faldas. Cuando la Biblia, cuando dijo, no se dice el hombre prenda de mujer, ni la mujer prenda de hombre, ni existían faldas, no existían pantalones. Todos andaban con túnicas. Pero en una interpretación apresurada, la gente quiere aplicar las cosas así, y entonces se quedaban haciendo énfasis en lo externo. Y Dios no quiere lo externo. A Dios le interesa la disposición del corazón. Claro, cuando yo me pongo de mi corazón, se va a notar afuera, porque el cambio de adentro para afuera es real. Amén. No hace mucho tiempo, acá en un pueblo de New Jersey que se llama Menville, una hermana cristiana compró un local de un restaurante y la fachada estaba viejita, feita la fachada. Entonces la mandó cambiar. Y yo me quedé sorprendido porque vino la gente y puso ese icopor que llamamos allá en Colombia icopor. Y lo aseguraron en toda la frente del local. Y yo, ¿cómo van a poner eso ahí de icopor? Y lo pintaron con una pintura especial y quedó como si fuera piedra o mármol. Quedó buenísimo. Entonces yo decía, ¿cómo son las cosas, no? Cualquiera llega y dice, oye, esto es mármol, oye, esto es roca, esto es ladrillo, esto no es... Y no, una fachada. Pues eso es lo que Dios no quiere que hagamos como cristianos. Que pongamos una fachada que se ve como no es. Él quiere que el cambio sea de adentro para afuera. Amén. Que el espíritu, que creamos y nos dejemos transformar en nuevas criaturas para que el Espíritu Santo nos llene y podamos llevar ese vino de salvación que es Cristo. Amén. A veces, cuando el cristiano no se ha alejado suficientemente de lo viejo que era, de su vieja manera de vivir, amén. Quiero decir, de esas costumbres antiguas, grandes o pequeñas, de esa manera de pensar, de esa manera de hablar, de esa doble intención, porque qué triste cuando uno se encuentra cristianos
que siguen manejando ese doble sentido en los chistes, incluso. Amén. Porque no ha habido un cambio de mente. Amén. Yo no quiero decir que sea pecado reír o ser chistoso, pero no con doble sentido. Amén. Entonces, cuando la persona creyente no se ha alejado de esas viejas maneras de ser, de pensar o de hablar, que pueden seguir rondando ahí y puede llevar años y no se da cuenta. Amén. Por eso es que es importante que las personas, el creyente, escuche la doctrina mediante la cual se transmite el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No, en alguna frase decía yo, no es cambiar de religión, como dijo por ahí un cantante, porque está de moda, mucho menos. Amén. El desafío del evangelio de Jesucristo nos confronta con nacer de nuevo. Es decir, comenzar de cero y crecer, no estancarnos. Porque en lo físico, cualquier estancamiento del crecimiento normal produce algo anormal. Amén. Y eso es lo que ha pasado en muchas vidas, espiritualmente hablando. Alguna vez decía yo, Señor, ¿cómo fuera si pudiéramos ver cómo somos espiritualmente? ¿Cómo va ese proceso de crecimiento? Porque hay unas deformidades terribles. Precisamente por eso. Porque crecimos en algo, en otro no. Imagina un brazo largo, el otro corto. Una oreja grandísima y la otra chiquitita. Deformado, porque no hubo Dios quiere un crecimiento, como digo, armonioso, digámoslo así. Amén. Pero ese crecimiento se da a partir del recibir, entender, aplicar a nuestra vida la palabra, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque hay una meta: nacer espiritualmente para el reino de Dios. Por eso es que Jesucristo le dice a Nicodemo en San Juan capítulo 3, verso 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Ven lo que digo? No es la aspiración de cambiar de religión porque esta es más bonita, es más moderna, porque es más... No, hay una meta y es nacer del agua, del espíritu. Amén. Nacer de nuevo para ver el reino de Dios. ¿Y por qué nacer de nuevo? Porque acuérdese que estábamos solo en la naturaleza material. Amén. Pero para ver el reino de Dios no se puede de lo material. El reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, gozo y paz en el espíritu. Es para allá es donde vamos, para lo espiritual. Amén. Por eso mismo, no podemos quedarnos como éramos antes. Amén. No podemos quedarnos en el mismo punto o en la misma manera de ser que teníamos antes o de cuando llegamos a conocer al Señor Jesucristo, sino que tenemos que ir creciendo. Amén. No podemos quedarnos en los rudimentos de oír solamente. Debemos nacer, crecer espiritualmente para el reino de Dios. Nuestro Señor Jesucristo también ilustra la condición de nacer de nuevo cuando utiliza un ejemplo de remendar. Amén. En Mateo 9, versículo 16, dice así: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo tira de lo viejo
y se hace peor la rotura. Eso es lo que le ha pasado a mucha gente, que han llegado al evangelio queriendo seguir siendo lo mismo y se vuelven peor. En vez de arreglarse, se dañan y dañan. Amén. Pero alguien me podría decir, hermano, ¿cómo así? ¿Qué quiso decir el Señor Jesús con este ejemplo? Pues que no se trata de cambiar ciertos pedacitos o ciertas costumbres o de remendar, porque no sirve. Hay iglesias predicando la renovación. Renovar es remendar, refaccionar. Amén. ¿Se acuerdan lo que les dije de la fachada del local de la hermana cristiana? Lo refaccionaron. Pero eso no era lo que la gente piensa, que ve. Eso es eso es engañar, de cierta manera. Las fachadas no son la realidad. Amén. Entonces, insisto, no se trata de remendar, sino de renovar, de transformar, mejor dicho, de nacer de nuevo, de hacer de nuevo más bien. Amén. No es, es hazme de nuevo. Amén. Es un cambio total. Es nacer de nuevo. Amén. Es ser transformado por el poder glorioso del Espíritu de Dios. Amén. En vez de tener un vestido remendado por todos lados, Dios quiere darnos un vestido nuevo, una nueva criatura. Es más, el Apocalipsis nos dice que Él nos tiene un nombre nuevo. Amén. Cuando un niño nace, antes de que nazca, los papás están buscándole un nombre. Amén. Ya Dios nos escogió un nombre nuevo que solo Él conoce. Pero no nos lo va a dar si seguimos siendo los mismos de antes. Amén. Dios quiere que seamos nuevas criaturas. Cuando yo era pequeño, uno de pequeño se sentaba mucho y entonces le rompían los jeans aquí en las asentaderas. Y mi mamá, como buena costurera, les ponía unos remiendos y preciso, los hacía siempre los jeans ya desteñidos y les ponía un remiendo, 2 ojos ahí redondos, en un jean nuevecito, azul. Daba, a mí toda la vida me avergonzaba eso, ver esos 2 redondos en la cola del jean. Pues no se veía, o sea, se veía que era un remiendo. Claro, me lo podía poner. Amén. Pero Dios no quiere eso, Dios no quiere remiendos. Dios quiere darnos vestidos nuevos, quiere que seamos nuevas criaturas. Amén. El ser humano está cansado del vino viejo, de la religión. Está cansado de tantas vestiduras remendadas, de tantas ideas contrarias a la palabra de Dios que esclavizan, disfrazadas de religiones, que le imponen al hombre ideas y tradiciones y costumbres de ritos, de apariencias. Y el corazón de la criatura necesita vino nuevo, necesita vida nueva, vestiduras nuevas. Y usted y yo sabemos que nuestro Señor Jesucristo es el único vino nuevo que quiere llenar nuestra alma y que Él quiere hacernos nuevas criaturas, ponernos vestiduras limpias, un corazón nuevo. En un texto bíblico que se me escapa decía, y yo les daré un corazón nuevo. Amén. El rey David oraba, Señor, no decía, sáname el corazón, sino decía, dame un nuevo corazón. Amén. En Lucas capítulo 5, verso 38 dice, mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar,
y lo uno y lo otro se conservan. Amén. ¿Quiere crecer, hermano, en las cosas de Dios? Déjese ser criatura nueva. ¿Quiere ser lleno del Espíritu Santo? Despójese de esa vieja criatura. No porque el pastor lo vea. No porque el hermanito o porque la religión lo prohíbe, porque eso es algo más terrible que por ahí escuchan. Ay, la religión se lo prohíbe. No. He dicho y insisto, el Evangelio de Jesucristo no es de prohibiciones por prohibiciones, no. Es de hacer cosas porque entendemos el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Amén. Y cuando entendemos eso y amamos a Dios, el odre nuevo y el vino nuevo se conservan, porque es que tienen que conservarnos, o el propósito de ese conservarnos no es por 10 años ni por 100, es para vida eterna. Actualmente en el mundo hay mucho, vuelvo a insistir, mucho vino viejo, mucho evangelio contaminado de fanatismo, de legalismo, de rituales. Sin embargo, lo hacen aparecer con falsas ideas de vino nuevo, renovación carismática, renovación, no sé qué. Y usted y yo debemos tener cuidado para no dejarse llevar por cualquier viento de doctrina. Amén. Porque gracias a Dios que el Espíritu Santo al creyente verdadero le da discernimiento, le permite comprender cuál es el vino verdadero. Hay mucha gente que dice, no, es que nosotros predicamos la sana doctrina y lo que predican es un montón de fanatismos. Prohibido, 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 prohibido. Prohibido no. El Señor da unos mandamientos. Pero los tengo que hacer porque lo amo, no porque me obligó. Amén. Pero hay algo más, que si estamos realmente en las manos del Señor, nadie nos va a arrebatar de allí. No hay doctrina disfrazada de vino nuevo que nos engañe. Cuando pasa el tiempo y a través del diario vivir, parece que la unción pierde como su frescura y sentimos fatiga. Hay mucha gente que se cansa, decae. Amén. Y entonces es cuando la persona necesita no cambiar la doctrina, porque es lo que han hecho las iglesias. Como ya estamos en una época donde los valores morales postmodernistas y más allá de los millennium y todo eso y de esas maneras de vivir modernas, entonces las iglesias cambian pensando que ese es vino nuevo y aceptan cosas que incluso están en contra de la palabra. Amén. El cristianismo necesita vino nuevo, pero no cualquier vino nuevo, sino esa unción fresca del Espíritu Santo conforme a la vida que hay en la palabra escrita, a lo que Él ha revelado. Amén. Pero hay algo importante, que nadie podrá recibir lo nuevo de esa vida nueva en Cristo si no se aparta de lo viejo, porque ahí le va a limitar. Y Dios va a detener de pronto sus promesas por eso. Porque ¿qué pasaba con el odre viejo? Si le echan vino nuevo, se revienta. ¿Amén? Usted y yo estamos en el taller del maestro, del alfarero, amén, o del carpintero, como lo queramos llamar, en el taller de Jesucristo. Pero escúcheme bien, no para que nos repare, nos parche o nos remiende, amén, sino para que Él nos transforme, porque Él es el arquitecto perfecto, el gran alfarero
que se comprometió a edificar un pueblo espiritual, una casa espiritual hecha de piedras vivas, como dice el apóstol Pedro. Y por eso quiere que usted y yo seamos odres nuevos, nuevas criaturas. Amén. Nosotros vemos que en el mundo material hay un problema, y es la pobreza que lleva al hambre material. Eso es muy grave. Amén. Y trae unas consecuencias terribles en las vidas. Sin embargo, existe un problema mayor, y es la pobreza espiritual. No la que se refería el Señor cuando dijo bienaventurados los pobres de espíritu, no esa pobreza, sino la pobreza espiritual producto de hambre espiritual no saciada, porque no hay un buen alimento, no hay una buena palabra, no hay un pan del cielo. Y como consecuencia de eso, de que no se predica el pan del cielo, no se sacia el hambre espiritual, hay una ruina espiritual en la vida de los seres humanos. Hay mucha gente con poder, con fama, con riqueza, con mucha preparación intelectual, con mucho conocimiento religioso, pero que están espiritualmente en ruinas, porque no han podido entender precisamente lo que decía hace un momento, el amor de Dios, y el corresponderle a eso. Cuando yo amo a Dios, voy a recibir vino nuevo. Cuando recibo a Jesucristo por amor, porque lo amo, sin interés del cielo, del infierno, de esto, de aquello que me sane, cuando lo recibo como Señor y Salvador, porque anhelo conocer la verdad de su palabra, Él me transforma. Comienza el proceso de transformación, del nuevo nacimiento, del morir a lo viejo para dar lugar a lo nuevo. El odre nuevo tiene la capacidad de expandirse, de estirarse para recibir el vino nuevo. Por eso es que el viejo pierde esa elasticidad y se rompe. Amén. Se endurece, pierde su facultad de expandirse y se revienta. Amén. Por eso no es aconsejable echar vino nuevo, no del viejo. No puede recibir el vino nuevo porque se revienta. Amén. Y se pierde el vino. Entonces, haciendo una comparación, hay corazones, entendamos, odres, endurecidos, y ya no pueden creer a la palabra de Dios para expandirse en fe y obediencia. Lamentablemente, alguna vez creyeron, pero poco a poco se fueron apartando y cayendo en desobediencia, y se volvieron curtidos, inflexibles, se avejentaron. He usado este ejemplo muchas veces, de que cuando Dios le habla a uno promesas, le da palabra viva, palabra hablada, profecías, conforme a la palabra del Señor, se le hincha a uno el globito de la fe. Amén. Cuando el Señor le habla al corazón, sale uno como volando, pues. Pero al cabo de unos días comienza a desinflarse, a desinflarse, a desinflar. En muchos cristianos el proceso se ha dado tantas veces que a lo último ya no se infla, ya no le creen a Dios. Por eso hay que valorar lo que Dios nos dice. Hay gente que quiere que Dios le hable todos los días, que lee profecía todos los días, y ni escudriña la palabra, y ni ponen cuidado a las predicaciones, porque solo quieren profecía. Pues les va a pasar eso. Va a llegar un tiempo que diga, ay, siempre me dice lo mismo, siempre me dice lo mismo, y no van ni a creerlo. Amén. Se vuelven odres viejos, pierden la elasticidad. Hoy en día hay muchos hoy en día no pueden entender, es más, no pueden soportarlo, se resisten al Espíritu Santo, se aferran
a glorias pasadas, a la gloria del mundo, a la grandeza del mundo que han alcanzado, lo cual les impide ver esa forma sobrenatural de actuar de Dios, les impide ver la multiforme gracia de Dios. ¿Amén? De manera que, insisto, el odre viejo no puede recibir el vino nuevo de Dios, pero el odre nuevo está dispuesto y preparado para toda buena obra. La mayoría de la gente está cargada o está en esa actitud, en esas características más bien de odres viejos. Incluso el mundo religioso. Incluso en el cristianismo hay mucho odre de idolatría que terminan adorando al líder. Hay mucho líder lleno de vanagloria. Mucho creyente lleno de vanagloria que creen que ya le cumplieron a Dios porque oran o cantan. Amén. Hay mucho orgullo, muchos odres de mentira, de falsedad, de hipocresía, de creer que se es lo que no es. Por eso el Señor decía, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Pero hay mucha gente que se cree más allá del bien y del mal. Y Dios en su infinita misericordia no los consume. Amén. No porque sea injusto, sino porque quiere transformarlo. Amén. A los creyentes. Quiere quitar todos esos odres viejos de orgullo, de vanagloria, de mentira. Amén. Para transformar a las personas en nuevas criaturas. Para que todo el que quiera pueda ser hecho. Odre nuevo. Primera de Juan, capítulo 3, verso 9, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Y aquí vuelvo a enfatizar como siempre, pecado no es solamente las cosas reprochables moralmente como adulterio o fornicación. Pecado es toda obra de la carne. Amén. Mentira, laxivia, idolatría, celos, enemistades, contiendas, todo eso es pecado también. Entonces, cuando me dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Entonces se confirma en esta misma epístola, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Amén. ¿Quién fue engendrado por Dios y es poderoso para guardarnos? Jesucristo el Señor. Amén. Y vuelvo y digo, ojo con esto, porque por eso hay mucha gente que dice que Jesucristo no es Dios, porque dice que fue engendrado. Amén. Pero es que él fue engendrado para hacerse hombre, pero ya existía como Dios. ¿Sí me explico? Se está refiriendo, fue engendrado como hombre al milagro, digámoslo así, de la concepción virginal de María. Pero no porque ahí nació Jesús. No, Jesús es Dios. Juan 1:1 nos dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Amén. Ahora bien, escúcheme por favor esto. Del mejor vino, Dios quiere llenar nuestras vidas. Su vida y mi vida. Dios quiere mostrar todo su poder y su autoridad sobre nuestras vidas. Solo que debemos despojarnos de esos odres viejos. O debemos dejarnos transformar en odres nuevos para contener ese vino más bien. Y tenemos que despojarnos de esos odres viejos, digámoslo así, de la idolatría, de la enemistad, de los celos, de las contiendas, de las iras, de las disensiones, de las murmuraciones,
de los adulterios, de las fornicaciones, de las borracheras, de todo eso. Amén. Dios quiere que usted y yo seamos odres nuevos, llenos del vino nuevo, de la vid verdadera que es Cristo. Entonces, para concluir, la invitación es: permitámosle que el labrador, el Dios y creador del universo, el eterno Señor Dios del cielo, haga en usted y en mí un odre nuevo, para recibir no solamente un milagrito o una experiencia sobrenatural, sino para recibir ese vino nuevo que nos pone en la dimensión del Espíritu, que es exactamente la presencia del Espíritu Santo, porque es el mismo Dios viviente, para que se cumpla en usted y en mí eso que Cristo prometió. Y vendremos a Él y haremos morada en Él. Amén. En otras palabras, para que se cumpla en el creyente el tener a Dios en nosotros, para gloria de su nombre. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te doy la gloria, la honra y la alabanza por tu amor, por tu misericordia y por tu verdad. Y te pedimos, no que nos renueves, no que nos repares, Señor, no que nos remiendes, sino que nos hagas, nos transformes en odres nuevos, para gloria de tu nombre. Así como el alfarero, que cuando se echó a perder la vasija que hacía, hizo otra nueva completamente. Bendícenos y ayúdanos. Queremos ser esas nuevas criaturas, no hechas conforme a nuestra humana sabiduría o a nuestra propia prudencia, sino conforme al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, a quien esperamos y de quien pedimos: sí, ven, Señor Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde.